La educación religiosa en México forma parte de nuestra memoria e historia educativa. ¿Qué debemos entender por educación católica en México? ¿Qué diferencias existen entre la educación católica y la educación laica? ¿Cómo entender el futuro de la educación? ¿Y cuál debe ser el papel de las iglesias? Soy Bernardo Barranco, la educación religiosa en México, aquí, en Sacro y Profano. En México, cerca del 10% de la educación básica es privada y la mayor parte de esta es católica. La relación podría ser pequeña, pero si tomamos en cuenta que el porcentaje es de sectores con mayores recursos económicos, la proporción es ya significativa. La Constitución y la ley obligan al Estado a impartir educación laica, gratuita, democrática y de calidad. Por su parte, el artículo 24 constitucional garantiza a cada mexicano el derecho a la libertad religiosa, a optar libremente por la religión que le agrade y a participar en lo público y en lo privado en ceremonias de culto de su gusto. Los obispos emitieron un documento en 2012 titulado Educar para una nueva sociedad, en el que proponen adoptar la antropología cristiana para rescatar la educación en México. La Iglesia ha venido insistiendo en ofrecer valores religiosos o catecismos en las escuelas públicas. La polémica se abre porque otros sectores se oponen, ya que se violaría el carácter laico del Estado. Desde el siglo XIX, la educación ha sido un tema complejo, polémico y apasionado. A pesar de muchas críticas, la educación actual no podría explicarse sin los antecedentes que durante siglos marcó la Iglesia Católica en la educación y en la cultura de México. Para ayudarnos a entender esta enorme madeja de complejidad, quiero agradecer la presencia de Valentina Torres Septién, quien ha sido una de las pocas investigadoras que se ha adentrado en profundidad sobre el tema. Valentina es subdirectora académica del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Igualmente doy la bienvenida al hermano Manuel Velasco, director de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad La Salle. Bienvenidos y muchas gracias por su presencia. Valentina, ¿cómo entender la educación religiosa? ¿Cómo explicarla? Bueno, pues la educación religiosa es un fenómeno histórico, tú bien lo decías al iniciar este programa. Es una educación que se ha venido dando como una labor de la Iglesia. La Iglesia es una institución básicamente docente y en México lo ha sido desde toda la vida, desde sus inicios. Desde la época colonial, pues toda la educación estuvo en manos prácticamente de la Iglesia, todas sus formas y niveles. Entonces, pues es algo que podríamos llamar hasta cierto punto natural, hablando en este proceso histórico, ¿no? Si bien, bueno, pues los cambios en los momentos políticos también han cambiado la manera en cómo la Iglesia se ha aproximado a la educación católica. Efectivamente, pues ya en el siglo XIX, cuando se está pensando en un Estado nuevo, en un Estado independiente, vamos a tener ahí ya no una iglesia única como otorgadora de la educación, sino ahí ya va a entrar el Estado y juntos, Iglesia-Estado, van a participar en este proceso. Pero ya en el siglo XX, pues todo cambia. Y ahí vemos que a partir de la Constitución de 1917, el artículo 3 va a ser ya un artículo muy polémico, en donde la cuestión de la libertad de enseñanza se va a entender de muchas maneras y donde la Iglesia va a ir perdiendo esta posibilidad de darle educación. Ahí vamos a entender entonces, o vamos a ver cómo poco a poco la Iglesia irá modificando sus maneras de darla hasta que finalmente pues tenga que limitarla, ¿no? Entonces, creo que la educación católica en México es
ha sido fundamental y hasta ahí lo podemos dejar por este momento. Muy bien, pues efectivamente, hasta que hay un proyecto moderno, laico, separado de la Iglesia, las cosas cambian. Yo recuerdo la expresión de Calles que decía, en la educación está en juego las conciencias, no solamente de la niñez, sino del país. Y en ese sentido, hermano, nos gustaría mucho que nos ayudara a entender la diferencia que hay entre la educación católica, la educación religiosa, y la educación laica o secular. Hay tres elementos que caracterizan la educación católica o educación con enfoque religioso. No importa qué religión sea. Primero hay un contenido, hay una visión, una antropología de base. No es lo mismo pensar que el hombre es simplemente un ser como un animal que pensar de un ser dotado de razón, pero invitado a la trascendencia. En segundo lugar, hay un estilo educativo. Y este estilo educativo puede ser caracterizado por el respeto a la persona o por el desprecio de la persona. Se puede educar a la masa o se puede educar a cada uno. Y en tercer lugar, una característica muy típica de la Iglesia Católica es la comunidad educativa. La comunidad de maestros, pero también la comunidad de los padres de familia, que todos juntos en un proyecto común quieren una educación caracterizada por la trascendencia. En ese sentido, la trascendencia no es para el futuro, sino para el hoy. Es decir, una educación que pretende educar a la persona no nada más para sí mismo, sino para que trascienda en la sociedad, que influya y que la mejore. ¿Y la educación laica? La educación laica también es educación y no puede ignorar el elemento religioso porque eso es inherente al ser humano. Sin embargo, a veces, en México en concreto, se ha vuelto laica como sinónimo de no tomar en cuenta este aspecto del ser humano y entonces perdemos. Muy bien, pues vamos a hacer un corte. Está usted en Sacro y Profano. Estamos analizando el tema de la educación religiosa en México. Hemos visto que es histórica, que forma parte, digamos, de nuestra memoria, de nuestro ADN como país, porque está desde la conquista, la colonia, y tiene características muy particulares basadas en valores y en trascendencia. Vamos a un corte y vamos a regresar con los temas candentes, polémicos, aquí en Sacro y Profano. Valentina, vamos al tema candente, quizá la pregunta más aguda en este programa. Y es los obispos en documentos, en declaraciones, plantean que una de las grandes soluciones es introducir valores y particularmente valores cristianos a la educación y a la conciencia de los niños. Y esto ha generado mucha polémica, catecismo en las escuelas públicas, diferentes sectores se muestran reacios. ¿Qué tan real sería para la educación que esta pretensión de los obispos de introducir el catecismo en las escuelas públicas primarias? Pues mira, efectivamente los obispos, sobre todo en una reunión reciente, trabajaron el asunto de la educación católica y de su función en la educación. Y pues sí, ahí plantearon la posibilidad de entrar en las escuelas para dar educación, valores sobre todo, ¿no? Pero esto lo plantean como un derecho que tienen los padres de familia, no solo de las escuelas privadas, que pues bien sabemos que ahí ya está permitido dar educación religiosa, sino también para las escuelas públicas. Esto, pues, al plantearse como un derecho, no lo plantean en el sentido de que estén en contra de la educación laica. Yo creo que eso está más que terminado, es una polémica que ya no tiene mayor trascendencia. El asunto es que lo ven como este derecho de los padres de familia para que sus hijos
se formen en valores. Y creo que pues quieren coadyuvar con otras instancias, no solamente de la Iglesia Católica, sino de todas las religiones, para que estos valores puedan darse y pues mejorar el sistema escolar mexicano. Ahora, hermano Manuel, la presencia en valores en la educación religiosa y católica ya existe, sobre todo en la educación privada, en diferentes niveles, primaria, secundaria y sobre todo universidades. Pero eso no necesariamente garantiza que un egresado de estas instituciones salga puro e inmaculado. Hay estudios que muestran que hay tantos niveles de corrupción o tantos niveles en uno y otro. ¿Cuál es su punto de vista sobre el tema de los valores? La escuela puede, y solamente puede, educar en valores que se han sembrado en la familia. Se trata de cultivar, educar quiere decir cultivar, lo que la familia sembró. Cuando en la familia ya no se sembraron valores, pues es difícil que la escuela los cultive. Pero aún si coinciden la familia con la escuela para cultivar los mismos valores, la vida va presentando todas las opciones y la persona es libre y puede realizar las opciones para las que se le ha preparado u otras. La libertad del ser humano persiste. Ahora, algunos políticos, se quejan las personas de que algunos políticos estudiaron en una escuela particular y sin embargo son igualmente corruptos. Tampoco es válido decir que porque estudió en una escuela laica no tiene valores y fue corrupto por eso. La persona hizo opciones. Sin embargo, la escuela particular pretende que cultivando los valores que se enseñaron en la familia, pues se vivan en la vida pública, en la vida privada. Y uno de los problemas más serios que tenemos es esa disociación entre religión pública y religión privada. Yo creo que el problema es esa disociación. Vamos a suponer, Valentina, que se transforma el artículo 3 y se desvanece la dimensión de la educación laica. ¿Tiene la Iglesia la capacidad para estar presente en miles y miles de escuelas a nivel nacional? Simplemente el Estado de México tiene más de 25,000 escuelas. Yo creo que ni siquiera en el Estado de México podría, no sé. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, estamos en el plano de las suposiciones, pero bueno, también hay que tener en cuenta que la Iglesia tiene redes de parroquias en todo el país y en todos lados, ¿no? Y como decía yo al principio, una de sus labores ha sido siempre la enseñanza. No creo que la Iglesia quiera así, de esta manera tan contundente, entrar en toda el área de la educación pública. Tal vez no es esa la idea, ¿no? Sino más bien en donde los padres de familia, las gentes, se lo soliciten. Pero por otro lado, tampoco creo que lo haga de manera unipersonal. Creo que aquí tendría que colaborar con muchos sectores de la sociedad. En primer lugar, con los padres de familia, pero también con otros pastores de otras religiones que estuvieran interesados en proporcionar este tipo de educación. Pues es una tarea titánica, ciertamente, ¿no? No es así nada más. Yo creo que sí hay muchos elementos. Hermano Manuel, usted señalaba esta tensión y esta distancia, esta dicotomía entre educación privada, religiosa y educación laica pública. ¿Esta tensión en otros países cómo se resuelve o cómo se da? Hay educación de la religión. En España, en Rusia, en Perú, en Colombia, se enseña en todas las escuelas la religión, porque la religión es un fenómeno humano, típicamente humano, no es animal, y entonces es un valor de todas las personas. Y además tienen que entender por qué hay esta catedral o por qué hay este monumento. Eso es religión. Ya la catequesis está confiada a la parroquia o a la escuela religiosa.
pero en todas las escuelas han tenido el conocimiento fundamental del hecho religioso en el mundo. Yo creo que ese es un paso que podríamos adelantar. Y después vendría ya la catequesis, que es la instrucción de la iglesia peculiar que pidan los papás. El tema es complejo, apasionante sin duda, y en muchos países, en Francia, el tema de los valores y los valores religiosos se da desde una perspectiva de diversidad. Judíos, sensibilidad cristiana o musulmana. El tema es que la laicidad no significa la ruptura de los religiosos, sino la apertura a la diversidad, que creo nos haría falta, digamos, avanzar en ese sentido. Estamos conversando en torno al tema de la religión en la educación. Está usted en Sacro y Profano. Vamos a un corte e inmediatamente regresamos. Regresamos. Educación religiosa en México es un tema complejo que toca nuestra historia, nuestra identidad, nuestras grandes disputas, pero también nuestro proyecto de país. Valentina, ¿cuál es el futuro en este contexto de la educación religiosa en México? Pues es un gran desafío, sin duda, ¿no? La apuesta por la educación. Pero también hay que verlo con cierta humildad. O sea, este futuro lo tenemos que analizar a la luz de los acontecimientos del presente. Estamos viviendo épocas de un cambio acelerado, veloz en la educación, en los destinatarios de la educación que ya no ven en las aulas la única posibilidad de formación, ¿no? También la hacen a través de los medios, a través de las redes. Entonces, ahí, pues, la educación católica tendría mucho que hacer para darle sentido a la vida, para ordenar todas estas ideas que se están teniendo a través de los medios, pero que a veces no van de acuerdo con los valores, con los valores tradicionales de lo bello, lo bueno, el bien. Entonces, ahí realmente el desafío es mayúsculo, ¿no? Yo creo que la educación católica tendría que ver cómo puede abrirse a esta pluralidad de medios, a esta pluralidad de maneras de ver la vida, y solo por ahí podría tener, yo creo que, un futuro. Regis Debrecht, un comunista furibundo en los años 60, después convertido al musulmán y en la época de Mitterrand, introdujo la historia de las religiones y sobre todo la católica, porque era parte de la identidad. La gente ya no distinguía Beethoven con la inspiración religiosa que había detrás, o las grandes catedrales, o la historia se estaba perdiendo por una excesiva secularización en la educación. ¿Cuál es el aporte, cuál podría ser en el México contemporáneo de la educación religiosa? Se necesita comprender qué es la cultura, es decir, ese conjunto del pensamiento que todos compartimos, que nos da un modo peculiar de vivir. Necesitamos entender que esto se refleja también hasta en el modo de trabajar y en el modo de relacionarnos y de nuestra organización social. Es imposible entender a México sin este valor religioso. Pero educación no es solo la escuela o la universidad. La educación es el conjunto de todo aquello que nos va haciendo personas de determinada forma. Y entonces allí contribuyen los medios de comunicación, pero también las políticas gubernamentales, las políticas públicas, el modo de ser. Y cuando vamos todos a una feria, estamos educando. Y cuando vamos todos a la fiesta patronal, también estamos educando. Pero también cuando dejamos de ir a algún hecho, pues esto también educa, deseduca, podríamos decir. Todo esto, todo el conjunto, puede orientarse positivamente. Lo comparo con el deporte. Se fomenta el deporte porque esto ayuda a cohesionar a la población mexicana. Pues vamos contribuyendo a que otro elemento más poderoso todavía, que es la religión,
también pueda cohesionar a todo el pueblo. Y entonces saldremos adelante de esta crisis y de muchos por delante. Muy bien, pues muchas gracias y entramos en nuestra recta final. Yo sé que es un gran tema, pero me gustaría mucho escuchar sus conclusiones a manera de apuntes. Valentina, ¿cuáles serían tus últimas reflexiones sobre el tema? Pues mira, yo creo que esta dicotomía entre educación pública y privada, entre laicismo y educación religiosa, deben de verse a la luz de la historia, a la luz del mundo que tenemos enfrente. Y como decía el hermano hace unos momentos, yo creo que la función que tiene la educación católica es la de dar esperanza, la de dar luz, sobre todo en este México tan convulsionado, tan violento, tan falto de valores. Entonces, pues la apuesta está porque sea una institución más que coadyuve, que colabore a mejorar las condiciones de este país. Hermano Manuel, sus últimas notas. Es un reto resumir todo el pensamiento en unos cuantos segundos, pero es interesante el porvenir. México tiene una gran esperanza y, como decía Vasconcelos, además tiene una gran vocación, la de ser hermana mayor de toda América Latina. Pero lo podrá hacer mejor si sumamos todos los esfuerzos y si no perdemos el rumbo, el sentido de la vida. Y educar es darle a cada persona el sentido de su propia vida. En cuanto vamos descubriendo que el sentido es más profundo que simplemente conseguir más dinero, vamos de gane. La educación, además, siempre es abierta a un futuro social. Y esto es lo que insiste prácticamente el Evangelio. Evangelizar es darte cuenta de que estás para servir a los demás y no para ti solo. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que quedan algunos aspectos muy importantes. Para empezar, en esos tiempos de reforma educativa, de búsquedas, de hipótesis, yo creo que un aspecto muy importante es que la educación no solamente es la escuela, la familia, las instituciones, es un poco el conjunto, los medios. Y otro es que debemos superar esta dicotomía, esta polarización. La educación laica no es antirreligiosa, no es contra las creencias. Al contrario, tenemos que concebirla como apertura. Pero también la educación religiosa, tú lo señalaste, Valentina, no tiene que estar cerrada, tiene que abrirse a los diferentes requerimientos que hoy tienen las nuevas generaciones en nuestro país. Yo creo que es muy interesante seguir con este debate, es un tema estratégico, sin duda. Yo le agradezco mucho su presencia aquí en Sacro y Profano y lo espero la próxima semana.